Hey, ¿qué tal, fanáticos del fútbol? Soy Cross Teller y hoy traemos una historia. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las grandes decisiones del fútbol mundial? ¿Cómo se eligen las sedes de los mundiales? ¿Cómo logran esos contratos millonarios de derechos televisivos? Bueno, prepárate porque lo que estás a punto de escuchar te hará ver el fútbol de una manera completamente diferente. Hoy vamos a hablar del escándalo de corrupción más grande de la historia del fútbol, que involucró a Sepp Blatter y a muchos otros grandes nombres. Empecemos con el hombre que estaba detrás de todo. Sepp Blatter, nacido en 1936 en Suiza, llegó a la FIFA en 1975 como director de Relaciones Internacionales. En ese momento, Blatter no era más que un funcionario que manejaba las relaciones externas de la FIFA, pero su astucia y ambición lo llevaron a lo más alto. Pero lo interesante es que Blatter no fue el primer presidente de la FIFA. En 1998, fue elegido presidente en reemplazo de João Havelange, un brasileño que, por cierto, también dejó un legado lleno de polémicas. ¿Cómo lo logró? Blatter tenía la habilidad de hacer alianzas clave, prometer reformas y, sobre todo, entender cómo mover los hilos detrás del telón. A la gente le gustaba su estilo. Parecía ser la cara de un futuro brillante para el fútbol. Pero, como veremos, tras esa fachada de hombre de fútbol, Blatter estaba construyendo un imperio. Y no un imperio del fútbol, sino un imperio de poder y dinero. Durante su presidencia, la FIFA pasó a ser una de las organizaciones más poderosas del planeta. La FIFA no solo se encargaba de organizar torneos, también se convirtió en un negocio millonario. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los derechos de transmisión de la Copa del Mundo son tan caros? ¿O por qué los patrocinadores más poderosos del planeta pelean por tener su logo en los estadios de los mundiales? Pues la respuesta es simple: dinero. Muchísimo dinero. En los años 90 y 2000, Blatter convirtió a la FIFA en un gigante que manejaba contratos con las principales cadenas de televisión, marcas globales y agencias de marketing. Y claro, con tanto dinero en juego, aparecen los sobornos. Pero no hablamos de sobornos pequeños, no. Hablamos de millones de dólares. Y es aquí donde el cuento da un giro inesperado. Mayo de 2015, ¡boom! El escándalo explota. Un total de 14 personas vinculadas a la FIFA son arrestadas en Zúrich, entre ellos, varios miembros clave de la organización. Jeffrey Webb, Jack Warner, Eugenio Figueiredo, nombres que estaban en la cúspide del poder del fútbol mundial. ¿Qué ocurrió? La justicia estadounidense acusó a estos dirigentes de sobornos masivos, fraude y corrupción sistemática. Pero lo más impresionante fue que estos sobornos no eran solo para asegurar los derechos televisivos o las sedes de los mundiales. Estaban en todos los aspectos de la FIFA, desde contratos de marketing hasta los votos para elegir las sedes de los torneos. ¿Sabías que los derechos televisivos para las Copas del Mundo podían valer más de $2.000 millones? Las decisiones sobre quién se llevaba esos contratos estaban fuertemente influenciadas por sobornos a los dirigentes clave de la FIFA. Y no solo eso. También los votos para elegir las sedes de los mundiales estaban siendo comprados a través de sobornos. Es ahí donde entran Rusia 2018 y Qatar 2022. Las elecciones de Rusia y Qatar como sedes de los mundiales fueron las más controvertidas de la historia. Ambos países no tenían una infraestructura futbolística establecida. Rusia ni siquiera tenía estadios modernos ni un sistema de transporte adecuado. Y Qatar, bueno, Qatar tiene temperaturas extremas y una cultura que no tiene nada que ver con el fútbol. Y todo esto se logró con dinero. Se rumorea que Qatar pagó millones de dólares en sobornos para conseguir los votos necesarios. Incluso se habló de que muchos miembros de la FIFA fueron sobornados para darles la victoria en la votación, a pesar de que el país no cumplía con los requisitos básicos para albergar un evento tan grande. Cuando las investigaciones comenzaron a poner el ojo en Blatter, la presión fue demasiado. En junio de 2015, Blatter renunció a la presidencia de la FIFA. Pero lo interesante es que, a pesar de las acusaciones, nunca fue arrestado ni enfrentó cargos criminales. ¿Por qué? Algunos dicen que Blatter tenía el control total de la FIFA y que las investigaciones solo alcanzaron a los que estaban más cerca de él. Pero nunca a él directamente. Blatter, con su famosa sonrisa y su fondo político, se mantuvo firme en su defensa, diciendo que nunca había recibido sobornos. Y aunque las evidencias estaban en su contra, salió del escándalo como un hombre de poder que dejó la FIFA en crisis, pero jamás encaró las consecuencias directamente. Después de la tormenta,
la FIFA se vio obligada a cambiar. Se implementaron nuevas reformas para hacer la organización más transparente. Se introdujeron reglas más estrictas en cuanto a los procesos de elección de las sedes y la forma en que se distribuyen los contratos millonarios. Pero, ¿realmente cambió todo? Bueno, esa es la pregunta que sigue flotando en el aire. El FIFA Gate nos dejó una enseñanza muy clara. El fútbol es mucho más que un simple deporte. Es un negocio gigantesco, con intereses políticos, económicos y hasta geopolíticos. Y aunque se hicieron reformas, la gran pregunta es, si esta corrupción también ha ayudado a clubes en sus títulos o países en sus mundiales, y si de verdad cambió algo. Muchos creen que la FIFA sigue siendo un ente lleno de secretos, donde el dinero sigue mandando más que el deporte. Pero al final, lo que mantiene vivo al fútbol no son los dirigentes, ni los contratos, ni las marcas, somos los hinchas. Para entender la magnitud del FIFA Gate, hay que hablar de algunos de los personajes más poderosos que cayeron. Por ejemplo, Jack Warner, presidente de la CONCACAF y uno de los aliados más fuertes de Blatter. Warner estuvo involucrado en tantos casos de corrupción que llegó a ser apodado el banquero del fútbol sucio. Se le acusó de haber recibido sobornos por más de $10 millones para asegurar los votos de Sudáfrica como sede del Mundial 2010. Otro nombre clave fue Jeffrey Webb, también presidente de la CONCACAF. Webb era visto como el heredero natural de Blatter, pero en 2015 fue arrestado en Suiza y extraditado a Estados Unidos. Se declaró culpable de varios cargos, incluyendo conspiración de fraude y lavado de dinero. Lo curioso es que Webb terminó viviendo en arresto domiciliario, en una mansión en Miami. El FIFA Gate también golpeó fuerte a Sudamérica. En la CONMEBOL, varios dirigentes históricos fueron acusados. Eugenio Figueiredo, expresidente de la Confederación y exvicepresidente de la FIFA, fue arrestado por aceptar sobornos a cambio de contratos televisivos de la Copa Libertadores. Y ni hablar de Nicolás Leoz, presidente de la CONMEBOL por más de 25 años, que también estuvo en el ojo del huracán por recibir sobornos millonarios. Imagínate esto, las empresas que transmitían partidos de la Libertadores o la Copa América pagaban sobornos en efectivo a los dirigentes para asegurarse los derechos. O sea, la corrupción no solo tocaba los mundiales, sino también el fútbol que nosotros veíamos cada semana en Sudamérica. Cuando el escándalo estalló, las grandes marcas que patrocinaban a la FIFA quedaron en shock. Coca-Cola, Adidas, Visa y McDonald's presionaron públicamente a Blatter para que renunciara, diciendo que el fútbol necesitaba transparencia. Los gobiernos también reaccionaron. El entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, apoyó la investigación del FBI, que fue quien realmente destapó todo el entramado de corrupción. Tras la salida de Blatter, llegó Gianni Infantino como el nuevo presidente de la FIFA en 2016. Infantino prometió una FIFA más limpia, con más transparencia y con un límite de mandatos para los dirigentes. También aumentó el número de selecciones en el Mundial, pasando de 32 a 48 para 2026. Pero ojo, aunque se habla de cambios, muchos críticos aseguran que las viejas prácticas aún existen, solo que con caras nuevas. Al final, el FIFA Gate no solo fue un escándalo judicial, sino un golpe cultural. Muchos aficionados sintieron que el fútbol que amaban estaba manchado por la codicia. Sin embargo, también fue una llamada de atención. Por primera vez, los hinchas, los periodistas y hasta los patrocinadores comenzaron a cuestionar cómo se manejaba el deporte más popular del planeta. El FIFA Gate cambió la historia del fútbol moderno. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos viendo un fútbol más limpio o simplemente más disfrazado? ¿Crees que la FIFA aprendió la lección o que el dinero sigue dominando todo? ¿Qué opinas tú? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte, darle like y a la campanita para no perderte más historias oscuras y fascinantes del mundo del fútbol. Nos vemos en el próximo video.